Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Hablaré en parábolas. En otra oportunidad, ¿verdad? Ya estuvimos hablando, imagínate, parábolas, lleva. Upeaco dice que desde un sentido más científico, elucubrativo, desde un pensamiento más elaborado, alguna vez cuando hablamos de teología, así una definición de Dios. Entonces, la definición de Dios, queridos amigos, siempre lo comparamos y lo traemos desde un aspecto de la encarnación. Este gran misterio, queridos amigos, de la encarnación. Dos grandes misterios en la vida del hombre. La resurrección, que es justamente el gran misterio que trasciende incluso nuestra cabecita, trasciende, va más allá de la resurrección como tal, la vida nueva. Pero con ambas años diga tu ahí entonces viene que está totalmente supeditada a la resurrección, que es el number one como misterio, o de entonces el segundo misterio, que es la encarnación. Apenas dice la parábola para explicar lo que significa la resurrección, para entender lo que significa para nosotros esta vida nueva, la resurrección, la timbe resurrección dice en Yacapua, en Mañamonburg. Eso quiere decir resurrección, levantarse. Viene del griego anástasis, con la palabra cuera de Yaipurúa en términos religiosos que vienen de otros idiomas. Porque muchas veces decimos nomás resurrección, ¿verdad? Pero tenemos resurrección, que es reanimación del cuerpo, que esto o manoa. No. Resurrección, queridos amigos, va mucho más allá que simplemente una reanimación de un cuerpo. No. Resurrección quiere decir que nosotros aquí ya estamos resucitados o aquí también ya estamos muertos, a pesar de que podemos estar vivos y coleando y ya estamos muertos. San Juan lo explica mejor, ¿verdad? El que cree en mí, el que se aferra a mí, ya tiene vida eterna, ella de San Juan. Quiere decir que la resurrección ya comienza aquí. En la medida en que ñandé lleva yayetu ube ñande yarare yaguataya yapu ñande yaro ñande. Esa es la resurrección. Bueno, pero decíamos que todo esto está supeditado, queridos amigos, para que podamos entender la ikatujanguaisa peña neñe eru vive lleva, pero ñandengo la da ya poco no da ya hechaino mía hasila ñantende ponajangua ya poco ana pues ya poco ana ya hecha. Vamos un poco a ver, vamos un poco a sentir. Se llamando a ver, y así, queridos hermanos, cualquier cosa nosotros decimos, vamos un poco a ver, otra yuvalan de cochera, ya. Recuerda y coche pea que vamos a bendecende, amba heritación. Erumi ya es chami. Eyumi a ver, ya yupimi, ya llevole a mí ya tante, no para y vaina a ver que amo ese la yuvan gualan de coche. Pues me alquila sete y oga y amo y nada amor recuerden. Ya a mí, ya es. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es decir,
sobre algo que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos, que nosotros buscamos. La Yayapojanguaupea tenemos, ahí está, la encarnación, supeditado. Yapocuana, Yaheshana, Ñañanduana, y eso es el testimonio, Pealaña de Yaheshana. Bueno, esa es la parábola, queridos amigos. Ñande Yara, Omombe Useñan de Yahe, Baelañan de Yaheka, Baelañan de, entre comillas, la Yayohuasea, Baela Yahuerusea Ave, Ñanderoga Pube, Baela Yahuerusea Ave Ñandenetame, Coñan de Paraguay, Baela Yahuerusea Ave, la Ñande Atiguazube, nuestra capilla, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Es la Yipotá, es la Yausea de otra manera, ¿verdad? Eso sería el objetivo hacia donde caminamos, moto y la de GPS y la lleva. Bueno, y entonces, queridos amigos, eso se dice el reino de Dios. El reino de Dios, lo general. Queremos que Dios aquí reine. Queremos que Dios esté aquí en medio de nosotros. Hamba Eisha Ñandé, esto que es el elemento primordial y esencial a donde nosotros queremos llegar. ¿Cómo? Segundo misterio, la encarnación, vamos a llegar a realizar. Porque incarnis, encarnación quiere decir cuáles son los instrumentos que Dios utiliza o cuál es el instrumento esencial y fundamental. Peña de Yei Puruta, Jinala Yei Yaguatajanua, lleva Peñandera Pegoto, Yanguajanua, nuestro objetivo. Y ahí el Señor nos presenta, aquí el Señor nos dice, ¿verdad? El reino de Dios se parece a. Es una comparación, porque esa comparación es lo que nosotros día a día estamos tocando, estamos conociendo. Erubita es a mí, hoy cota va tapando y como hay, ya tante a mí ya poco miese, ¿entienden? Queridos amigos, qué maravillosa que es, ¿verdad?, la revelación de Dios. Pero con ambas porque o si no, ya puta para estilo protestante, la yaguerosa pucaya lleva peña de yañe, pero después no vamos a lo concreto. Y entonces después hacemos, ¿dónde está el Santo Rosario que dice aquí que esto, que aquello, vamos y la Santo Rosario? No. Estos son los caminos, queridos hermanos, que sí o sí están supeditados a un camino de obtener esa gracia que estamos necesitando. Y eso es encarnación. Quiere decir que en cada cultura, en cada tiempo, nosotros tenemos que hacer realidad, queridos amigos. No es entonces traer ideas abstractas y de la y siempre. No, la conversión es aquí y ahora, queridos amigos, aquí. Que haya Charles González Paliza en vida, queridos hermanos, en tu vida, ahora. Y más aún le voy a decir otra cosa, queridos amigos. Upeaña de Yeyapuana Coanga, porque para nosotros, este es nuestro tiempo. Ñandé dentro de 100 años, donde lleva pues a ver televisión donde ve o donde fuere, la lleva, ya en no, nadie de nosotros va a estar ya paradito aquí. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y entonces, queridos amigos, este es nuestro tiempo. Este es el momento. Incarnis, encarnación, realidad. Aquí y ahora. Entonces él compara, el reino de los cielos se parece a ese grano de mostaza, entero de teo y cuando mañana la mostaza. Se oía esa porque hace 10 años de Israel, 10 años. A bebé, los joa lleva alumnos, cueran y los hachos, esa casa, vea la mostaza. Andilla, se nunca anda de la mostaza, bebé a ella. Allá, lo ya, entero de teo, no muy la ore pobre. La semilla de mostaza de mañana, y vende popo y te vea casi inderecha. Casi inderecha, ese yo que grandero y así veo pisa. Le muy vende popo y te ve. A mi chetereingo, ahí está. Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña la semilla. Y vale, goñan de yaran, encarnación, o mañana, esa es la más pequeña la semilla. Pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas. Y se convierte en un arbusto. Pégale, de yara esa. Vaya a la michetereía lleva esa semillita que está ahí. Pero sin embargo, mira ahora lo que creció. Ojo, la más grande de la hortaliza. De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramos. Bueno, queridos amigos, es simplemente para darnos a entender que el reino de Dios, nuestro trabajo para llegar a nuestro objetivo, lo que es un poco abstracto,
nosotros lo vamos a hacer con una cuestión nuestra que es bien antropológica, bien humana. Ñandemante yapota. Ahora ya terminar la señal, pendiente yo que fuera, vaya esa huella, con allá llegan. Es Paraguay ya hipotá. Iglesia ya hipotá, ñande manera, ñanderoga, ya hipotá, ñande manera, ñandemante ya yapota. Eso es encarnar. Yo. Vamos a responsabilizarnos. Y Jesús nos enseña eso a través de un elemento antropológico, de algo tan humano, queridos amigos, donde nos llama a nuestra responsabilidad. Que así sea. Que así sea.